que ya nos está esperando. Ya nos vamos a ir un poco de Cataluña para hablar con Gorka Maneiro. ¿Qué tal, don Gorka? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, estamos muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo sitúa el panorama? Vaya semana que estamos viviendo, una valoración para entrar un poco en materia. Bueno, la valoración que haría yo sería que no basta con que el gobierno lo haga muy mal, para sustituirlo, la oposición, los partidos de la oposición, independientemente unos de otros, tienen que presentar un proyecto alternativo que sea lo suficientemente atractivo para los ciudadanos españoles. No basta con que el gobierno lo haga mal, con que el PSOE sea un desastre, con que Podemos sea lo que es, etcétera. No basta con esperar sentado. Esa es la reflexión que llevo haciendo varios meses, porque puede pasar cualquier cosa en este último año y yo no descartaría que Sánchez pueda mantenerse en la Moncloa. Claro, esa es una posibilidad y una carta con la que juegan desde el gobierno. No se puede esperar a que el poder te caiga como un coco maduro, está claro, que hay muchos así, porque, por ejemplo, esta semana con la ley del sí es sí, Cuca Gamarra decía que tenía aspectos positivos esta norma de Irene Montero cuando vemos cada día saliendo a violadores a la calle. ¿Cómo se puede hacer oposición, bueno, pues dándole la mano al gobierno de esa manera? Digamos que el PP está un poco midiendo sus fuerzas por un lado y está haciendo sus propios cálculos electorales para tratar de atraer a votantes socialistas. Yo creo que esa es la estrategia que tiene el Partido Popular. A su derecha tiene a Vox, Ciudadanos lo veo bastante firme en los últimos tiempos y el PP está dando o tratando de dar la imagen, digamos, de partido moderado, entre comillas, para tratar de atraer el voto más centrado. Bueno, esta ley ha sido un desastre, ha demostrado la incapacidad del gobierno en su conjunto, especialmente de Irene Montero, por sectarismo y por incapacidad manifiesta. Es evidente, es una obviedad y además se encabezona, ¿no? Y se mantienen en su posición de no corregir la ley, aun sabiendo internamente ellos perfectamente que está mal hecha y que es un desastre. Que ese es el papel del Partido Popular, pero por otro lado, Vox ha decidido llevarla al Tribunal Constitucional. Dicen que es una ley que no es ni de libertad ni tampoco para defender la integridad de las mujeres. ¿Sirve para algo este tipo de recursos a nivel práctico? ¿Es una manera de hacer oposición real la que está haciendo Vox? Quizás sea excesiva, ¿no? Ha presentado muchos recursos de inconstitucionalidad durante los 43 es lo que últimos... llevamos de Sí, legislatura. efectivamente. A ver, un partido político está sobre todo, como decía antes, para presentar un proyecto político alternativo al del gobierno, ¿no? Y yo creo que el partido o los partidos deben centrarse en eso. Puede ser que en algún momento determinado un partido pueda presentar algún recurso de inconstitucionalidad, pero creo que Vox se está centrando demasiado en eso. Pero bueno, ellos hacen, digamos, la guerra por su cuenta, es su forma de hacer oposición y, en fin, yo creo que Vox ha tocado techo, o sea, no va a crecer más. Al revés, yo creo que puede ir reduciendo su capacidad de influencia, sus escaños, sus votos, etcétera. Pero bueno, sí que se va a mantener vivo, ¿no? Con un buen número de escaños, pero creo que ha llegado ya a su techo y creo que el PP también, pues más o menos, hace esos cálculos. ¿Crees que esta semana ha beneficiado o ha perjudicado a Vox cuando a una diputada se le ha retirado la palabra por decir filoetarras, cuando, bueno, pues cuando hablaba el señor de Celis han decidido salirse de la Cámara? La semana pasada una diputada, Carla Toscano, hacía una referencia personal a Irene Montero y se montaba el guirigay en el Congreso. ¿Cómo crees que le ha venido esta semana al tercer partido de España? Bueno, yo creo que en general le ha venido bien, ¿no? Cuando a uno le retiran la palabra, en este caso por decir una obviedad, en general yo creo que los ciudadanos consideran que esto es una injusticia y por lo tanto es posible que gane apoyos, ¿eh? Lo mismo que la semana anterior cuando digamos que se atacó fuertemente a Irene Montero por razones, digamos, personales, pues también seguramente le beneficiaría. Yo soy más bien partidario de en los parlamentos hacer oposición contundente,
pero sin insultar y ser lo más riguroso posible. Tratar de decir siempre la verdad. Ya sabemos que los partidos tratan de conseguir votos, hay veces que hay que exagerar determinadas posiciones, tratar de llamar la atención, ¿no? Eso es lógico en una democracia, pero sin pasarse, digamos, ¿eh? Cuando uno se pasa, al final lo que hace es beneficiar al adversario político, y eso pues deberían tenerlo en cuenta todos ellos, sobre todo en los últimos, a partir de ahora, en los próximos meses, puesto que ya tenemos elecciones a la vista. Pues sí, está muy cerquita, buen consejo el de Gorka Maneiro. Hemos hablado de la oposición y ahora te pregunto por el gobierno. El señor Lambán saltó la bomba, y esta semana también se ha hablado mucho de paquetes que han llegado a cierta persona, saltó la bomba y en este caso dijo que se vivía mejor si no hubiese estado Pedro Sánchez en el Partido Socialista y sí Javier Fernández, aquel que llevó la gestora en la famoso No es No y en ese proceso que hubo en el PSOE. Después se ha ido retractando, bueno, ha ido con la boca mucho más pequeña intentando corregir esas palabras. ¿Cómo crees que afecta esta división en el PSOE de cara a las municipales? ¿Crees que los varones se separan de Sánchez porque les lastra políticamente? ¿Cómo consideras que ha manejado esta crisis el PSOE? Los críticos del PSOE son críticos un tiempo, ¿no? Un rato solo, ¿no? Pero en el fondo no son demasiado críticos, ni creo que juegan sus cartas todo lo bien que pudieran para tratar de hacer variar el rumbo de Sánchez, ¿no? Al final lo critican, pero luego dan un paso atrás, quieren mantenerse dentro del partido, no quieren incomodar al líder. Y yo hace poco lo decía en un artículo de opinión, ¿no? Al final estos supuestos críticos varones socialistas son un entretenimiento mediático. Al final no dan el paso y al final lo que hacen yo creo que es engordar el voto al Partido Socialista. Por un lado votan a Pedro Sánchez, digamos que los de su cuerda, los más radicales del lugar, y por otro lado estos supuestos críticos lo que hacen es pues conseguir un voto, digamos, más centrado. Bueno, al final las divisiones sí que te van restando, ¿no? Con el paso de los meses y de los años. Pero bueno, la verdad es que los varones supuestamente críticos ahí siguen. Podrían hacer mucho más de lo que hacen. Al final están sustentando al PSOE y a su proyecto político desvertebrador de España. Bueno, vamos a ver el rédito político de cara a esas elecciones. Ya vamos a estar hablando desde diciembre hasta mayo, no va a haber otro tema de conversación. Y acabamos, Gorka Maneiro, con otra crisis en otro partido. Vamos de crisis en crisis, en este caso, por último, Ciudadanos. Parece que hay una división, hay que seguir hablando de este partido, queda algo de pulso ahí, aunque parece que al muerto ya le quedan pocas horas de vida o se está ahogando en la orilla, pero ha habido división entre Edmundo Val e Inés Arrimadas. ¿Quién crees que puede generar un liderazgo de mayor, bueno, pues afectividad entre los españoles, de mayor efecto a la hora de enfrentarse a unas municipales? ¿Inés Arrimadas, la que ha ido de derrota en derrota, o Edmundo Val, el de la ley del sí es sí? Ya, yo creo que quizás aporte algo más de novedad Edmundo Val. Creo, me da la sensación, ¿no? Vamos a ver, por un lado, está bien que haya en los partidos políticos primarias y que los afiliados elijan a sus líderes, pero cuando un partido político está tan debilitado como Ciudadanos, es un riesgo, porque da la sensación de división. De hecho, los medios de comunicación, digamos que no han destacado que haya democracia interna en Ciudadanos y que va a haber primarias. ¿Qué se ha destacado? Que hay división. Es decir, cuando el partido está tan débil, tan reducido, que haya varios líderes, varias personas que se postulen a liderarlo, al final la sensación que se traslada es de mayor división. Y la verdad es que Ciudadanos está muy, muy tocado. Bueno, lleva mucho tiempo muy tocado, ¿no? Sí que da la sensación de que podría tener un espacio político en el centro político, digamos, más liberal que el PP, más centrado, por supuesto, que el PSOE. Sí que podría existir ese espacio político, pero los votantes no votan a un partido por agradecer las cosas buenas que ha hecho, sino un poco pensando en lo que
qué puede hacer en el futuro. Y por eso la situación es muy complicada. A veces puede parecer injusto la situación de determinados partidos políticos, pero la de Ciudadanos es muy complicada. Entonces yo creo que necesitarían ahí un vuelco, ¿no? Digamos, un nuevo liderazgo, algo que hagan distinto a lo que han hecho hasta ahora, aunque es difícil. ¿Se te ocurre algún nombre? ¿Algún nombre para levantar el ánimo en Ciudadanos? Bueno, yo creo que deberían tratar de ocupar un espacio más centrado, incluso recuperar sus orígenes en el centro izquierda. Por una sencilla razón, porque el PP ya está ocupando el centro derecha, más a la derecha está Vox, y lo que realmente falta es un partido político en el centro izquierda. E incluso un partido político que pudiera sustituir al PSOE, porque el PSOE, una vez que pierde las elecciones, si las pierde, veremos a ver qué futuro le espera, ¿no? Lo que pasa que, por otro lado, claro, tanto giro, ¿no? Nace en la izquierda, se va hacia la derecha, y ahora esa misma gente se va a situar en el centro izquierda. Es complicado. Pero, vamos a ver, si tiene paciencia y aguanta obteniendo representación en algunas comunidades autónomas y en el Congreso, podría quizás tener la posibilidad de resurgir. Pero es complicado y en los últimos tiempos pues, ha perdido gente muy valiosa. Un milagro, yo creo que tienen que apelar ya, incluso ya no a la política, sino un poco más allá de trascendencia. Gorka Maneiro, sí. Muchísimas gracias por estar en Periodista Digital este viernes. Un placer. Hasta otra.